mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que usted puede escuchar en vivo en 93.5 en FM, puede escucharlo en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y puede también observarlo a través de Canal 2 a las 8:30 de la noche. Así nos ganamos dos oportunidades, o nos escucha en la tarde, y si no puede escucharnos en la tarde, nos observan anoche en Canal 2. Quiero agradecerle a Glenn Montero, que está en los controles, y a Mila Cuesta en Canal 2, y a la gente que ya está en sintonía, como Adolfo JSCR, que dice en Twitter, en primera fila, esperando Matices, mi programa de radio favorito. Gracias, Adolfo, de verdad muy honrados de que ustedes nos acompañen. Como es normal, Matices es un programa de debate, de conversación profunda sobre temas que son noticia, ¿verdad? Normalmente son temas muy duros. Ayer tuvimos un programa precioso, a mí me encantó, aprendí mucho, hablando con dos historiadores sobre la Primera Guerra Mundial. Ayer fue impresionante. Yo entendí, para explicar después a mis hijos en estudios sociales sobre la Primera Guerra Mundial, había cosas impresionantes que yo no sabía. Hoy vamos a hablar de un tema que por supuesto es muy actual y no queremos centrarlo en un punto, queremos dar un paso adelante en la discusión. ¿Cuál es la línea que hay entre disciplina y falta de respeto? Es una línea muy tenue que por supuesto se ha vuelto noticia después de la salida de Jorge Luis Pinto de la selección nacional. Así es que nosotros no somos jueces para ver quién tiene o no la razón. Lo que sí somos es que podemos empezar a reflexionar sobre a dónde está esa línea, sobre cuándo se pasa, qué es la disciplina, si el fin justifica los medios. De todo eso vamos a hablar en el programa con invitados de lujo que ya casi les voy a presentar. Dice Adolfo JSCR, perdón que haga tanto autobombo, pero el programa de ayer estuvo muy bueno, pero dice, yo con el programa de ayer me quedé con la boca abierta, estuvo excelente, estuvo muy bueno. El programa de ayer lo pueden descargar de nuestra página de internet. Primero vamos a hacer un boceto, que es un estado de situación que nos hace nuestra productora Isabel Martínez, de por qué estamos hablando hoy de este tema. Vamos al boceto y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Este es el pase! ¡Venga, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Viene el penal. ¡Huele a gol! ¡Huele a gol! ¡Umaña! ¡Huele a gol! ¡Huele a gol! ¡Le pegó! Luego del resultado histórico de la selección nacional en el Mundial de Brasil 2014, la salida del director técnico Jorge Luis Pinto trajo puntos muy importantes. ¿Ustedes me han oído hablar de los jugadores públicamente mal? ¿Ustedes me han oído hablar de un cuerpo técnico mal? Ahora sí voy a hacer una explicación, el porqué, la razón de mi ida. Pero yo he hablado de los directivos mal. He dicho, este no sirve, el jugador no sirve, el cuerpo técnico no sirve. No. Hemos hecho correcciones y hemos analizado y corregido muchas cosas, pero en el seno, mientras que otros andan hablando que Pinto, que no sé qué, que esto y aquello, ¿no? No, muchachos, yo quemé esa etapa hace por lo menos 20 años. Eso es de cocineros, eso es de culebreros por debajo de la mesa. Yo no soy de eso. Ustedes me conocen. Aquí llevo 10, 12 años y he dicho las cosas con respeto, pero con sinceridad. Si tomamos en cuenta las declaraciones que el cuerpo técnico y los jugadores dieron posteriormente en respaldo a la Federación Costarricense de Fútbol, donde criticaron el trato del entrenador. Lejos de la polémica que este tema genera, hay muchos matices si profundizamos en cuál es el límite entre establecer disciplina y el irrespeto, un tema actual del cual hoy le presentamos diversos tonos. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros,
2:10 de la tarde, estamos en Matices. Vamos a hablar entonces de la línea delgada y tenue que hay entre la disciplina y el irrespeto. Voy a presentarles a nuestros invitados, una mesa de lujo tenemos hoy con nosotros. Quiero saludar muy especialmente a una vieja conocida de estos micrófonos, doña Ligia Chávez, nutricionista de la Selección Nacional de Fútbol. Doña Ligia, ¿qué tal? Un honor tenerla aquí, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, me siento como en casa, muy contenta de poder compartir y ojalá que aprendamos bastante de esta lección. Vamos a aprender bastante, esa es la idea de la lección del día de hoy y a reflexionar bastante, ¿verdad? Hay quienes quieren obviar la discusión de este tema. Yo creo que más bien uno responsablemente podría enfrentar una reflexión sobre lo que pasa en el país siempre para aprender de nuestros propios errores y de los errores a veces de los demás. Quiero saludar a don Gonzalo Vega, psicólogo, también que nos acompañó la semana pasada también. Don Gonzalo, ¿qué tal? La semana antepasada. Antepasada, es que hay tantos matices que claro. Muy rápido. Un placer como siempre estar acá en micrófonos de Monumental, y me encanta la oportunidad de discutir de esto porque definitivamente hay mucho que aprender. Definitivamente es un temita que se las trae y qué rico tener la oportunidad de ex post facto, calmadamente, extraer aprendizaje, reflexionar y idealmente tomar notas a nivel cultural, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo aprendemos de esto? Bueno, y está con nosotros uno de nuestros analistas judiciales, el abogado don Belisario Solano. Don Belisario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, gusto saludarle y qué sabroso poder compartir esta sobremesa después del almuerzo con tan distinguidos invitados. Y ahorita nos traen el café, que va a estar mejor aún, ¿verdad? Y ahorita se va a sumar con nosotros don Eric Briones, que es especialista en Derecho Laboral. No pudo venir don Eric, pero vamos a abordarlo desde diferentes puntos de vista. Doña Ligia puede hablarnos testimonialmente, don Gonzalo desde el punto de vista psicológico y don Belisario desde el punto de vista del derecho. Yo quiero empezar hoy al revés de como empezamos siempre. Quiero empezar por algo muy específico. Quiero empezar con don Belisario. Don Belisario, ¿quién define cuando algo es ofensivo? ¿Es el que lo recibe o el que lo dice o lo propicia? Yo pensaría que es el que lo recibe, el que define dónde hay una violación a mi respeto, don Belisario. Hay una línea muy delgada en ese sentido. Claro. Precisamente porque impera el principio de autoridad que debe o que tiene el patrono con sus trabajadores. Impera también el deber de obediencia en algunos casos por parte del trabajador versus órdenes que se emitan o no por parte de un trabajador. Y a partir de ahí, el exceso donde ya la persona se siente agredida, lesionada en su autoestima, en su dignidad, es lo que puede estar ya marcando la línea de diferencia y yéndose hacia el otro lado, al extremo opuesto de lo que es un derecho, convirtiéndose en un abuso de ese derecho, que genera un malestar, que genera una insatisfacción, que genera una situación de molestia generalizada al punto que puede decaer en estrés, depresiones inclusive por parte de un trabajador. Entonces, cuando todos estos elementos comienzan a manifestarse en un trabajador, ahí comienza ya a existir eventualmente un abuso por parte del patrón. Hay una lesión al honor subjetivo, que es que lo veo, estudié muy bien el programa pasado, y es lo que yo, es mi autoestima, lo que yo piense de mí mismo. Sí, sí hay una lesión. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces lo que se genera es la posibilidad al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, la relación laboral, con responsabilidad para el patrono. Eso lo analiza internamente el Ministerio de Trabajo y es quien autoriza eventualmente a un trabajador a dar por finalizada una relación laboral cuando ha habido un abuso por parte del patrono en el ejercicio de la autoridad disciplinaria o en el ejercicio propiamente de la forma en transmitir las órdenes que se requieren dentro de toda empresa o unidad de producción. Usted es colega, usted es periodista. Un día de esos, cuando uno ve las películas de las salas de redacción de hace años, ¿verdad? Ve la película Los hombres del presidente con el escándalo de Watergate. Los directores andaban las mangas arriba, fumaban en la oficina con la taza de café, y si hay algo que caracterizaba a los directores en las películas eran los 4 gritos que le pegaban a sus periodistas.
¿verdad? Eso no solo se vivía en las películas, se vivía en las salas de redacción. Sin embargo, por ejemplo, yo nunca le he gritado a un periodista, porque no siento que el principio de autoridad me dé para gritarle a alguien. Eso nunca. En Costa Rica hemos venido cambiando sustancialmente desde que hemos logrado romper esa sociedad patriarcal en la que hemos venido machista, en la que nos hemos desenvuelto, donde hemos reconocido el derecho a las mujeres de un equilibrio, una igualdad entre hombre y mujer. Nosotros venimos en una avanzada muy importante, a diferencia de otras latitudes. Hace algunos minutos, precisamente para informarme sobre esto, hice una llamada a Santander, a Colombia, precisamente para conocer cuál es el perfil del biotipo del hombre allá en Santander y propiamente en San Gil. Sí, para ver. Yo como buen periodista, me gasté la llamada por teléfono con una amiga de Santander, muy ligada, que conoce muy bien el tema, y dije, yo no voy a ir a conversar, pero también tengo que informarme un poco. Y dice que ahí está sumamente arraigado el machismo en todos los hombres. La mujer y los hijos dependen prácticamente de las órdenes que da el hombre. Que ahí la mujer no puede pensar, que los hijos no pueden pensar, que hay una sumisión absoluta y total hacia las órdenes que el varón da. Y que eso es muy propio de Santander Sur, ¿verdad? Que es donde queda el sitio donde nace don Jorge. No quiere decir que sea él así, no. Yo hice un perfil general y pregunté de la generalidad de las cosas que se dan. Que ya en el lado de Bogotá las cosas son un poco distintas. Y obviamente, si usted analiza aquí mismo en Costa Rica cómo se manejaban las salas de redacción hace 10, 15 años, son muy diferentes a la forma en que se da hoy, pero igual cómo manejaban nuestros padres la disciplina en nuestros hogares. Hemos ido avanzando en Costa Rica al punto que hemos establecido una ley de erradicación del castigo físico, como una forma para establecer el mecanismo de autoridad e ir implementando la autoridad. En materia laboral hemos sido muy celosos y en esto el Código de Trabajo establece claramente cuáles son los cánones de respeto que tienen que existir entre patrono y trabajador, pero igual del trabajador hacia el patrono. Entonces hay una cuestión sinalagmática con respecto a el deber y el poder que eventualmente pudiera tener uno y otro en el manejo de este tipo de situaciones. Dice un artículo de La Vanguardia que el machismo aún crece en la brecha de género en Colombia, y ellos dan es un artículo de 2009 donde ponen como ejemplo que las mujeres en su etapa productiva en Santander, ahora que lo citó don Belisario, normalmente se realizan a los trabajos domésticos, ¿verdad? La gran mayoría. Esto es un elemento más. Y como nosotros somos tan cuidadosos como Rodríguez Baldí para decir las cosas, entonces podemos decir que el promedio de hombres que investigó don Belisario en esta zona colombiana precisamente se comporta o tiene una cultura de este tipo. Don Gonzalo, ayúdenos a usted, esto es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, ¿dónde pasa a yo tenerle respeto a una figura de autoridad a la que le debo obediencia, y a dónde, en cuál momento es en el que yo siento que hay una falta de respeto? Yo creo que eso pasa, Branda, Belisario, Ligia y amigos que nos oyen, yo creo que eso pasa principalmente por nuestra escala de valores personales. Yo tengo definido y claro aquello que es aceptable y aquello que es negociable para mí. Entonces, la cultura que ha citado Belisario sí entra en esa valoración. Absolutamente. Absolutamente. Nosotros nunca, los procesos psicológicos nunca suceden en un vacío. Los procesos psicológicos, por definición, están insertos en una cultura, y la cultura nos define. Y esa escala de valores a la que me refiero, que típicamente además hay una meta que nos dirige hacia algún lugar. ¿Cuánto vale lo que quiero? ¿Cuánto estoy dispuesto a ceder por lo que quiero? Si mi meta es mucho más grande que yo mismo, entonces yo estoy dispuesto a aguantar lo que sea para alcanzarla. Si por ejemplo se trata de un almuerzo familiar y hay una situación que me resulta incómoda, yo me levanto y me voy. Pero si estamos hablando de, no sé, la Copa del Mundo, yo posiblemente aguante más de lo que originalmente estaría dispuesto a aguantar. El tema de esa delgadísima línea tiene que ver con eso,
¿Cuál es mi escala personal de valores? ¿Qué es lo que yo realmente estoy dispuesto a ceder? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde me estira el elástico sin reventarse? Porque en ese momento que yo llego a ese punto, entonces yo ya voy a sentirme violentado, me voy a sentir irrespetado. Si no, yo voy a estar en capacidad de ceder. Ahora, hay un tema muy particular que yo siempre se lo comento a mis pacientes y a mis estudiantes. Los seres humanos somos bastante menos generosos de lo que creemos. Y cualquier concesión que hagamos, posteriormente la vamos a cobrar con hostilidad. Me explico. Ligia, si vos y yo somos esposos y resulta que yo te hago una chanchada y vos me lo perdonás, en el fondo lo que estás haciendo es engrosando el facturero. Porque el crédito. Claro, la próxima chanchada que yo te haga, vos me la vas a volver a perdonar, pero ya no va a ser una factura, van a ser dos. Y el día que tengas oportunidad me vas a decir, venga para acá, papito, yo tengo aquí 37 facturas y hoy me las paga. Entonces la sacamos con hostilidad abierta o encubierta. Y ese es uno de los problemas cuando estamos... Y tal vez con hechos menos graves. A veces con hechos chiquititos. Exacto. A veces se revienta. Es lo que estamos hablando, la famosa gota de agua que derrama el vaso. Pero ¿por qué estallaste si yo nada más hice? Bueno, lo que pasa es que tenía 5 años de estar, de yo estar aguantando. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque esta línea del respeto también va por la historia que tenga esa relación, ¿verdad? Recordemos, y esto lo he dicho muchas veces, la psicología no es una ciencia exacta, 2 y 2 no siempre es 4. Entonces, un fenómeno que sucede, un fenómeno psicosocial, no podemos entenderlo solito, parado en el vacío. Tenemos que entender cuáles son sus antecedentes, tenemos que entender qué lo rodea y qué lo explica. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tomamos un evento en que sospechamos que esta línea se traspasó y tenemos entonces que entender y reflexionar, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Y cuáles fueron los antecedentes que hubo para que escalara al nivel que escaló. Doña Ligia, dice Stuart Marín, tarde pero seguro. Corrí para escuchar a doña Ligia, así que se le hizo a Stuart porque no habla doña Ligia. Vamos a preguntarle ahora sí a doña Ligia, ¿alguno de estos elementos le parece conocido? Usted vivió la concentración de la selección nacional en Brasil, se ha hablado mucho, pero usted es una persona en la que yo confío, y no solo yo, sino Noticia Monumental confía, porque nos ha acompañado muchísimos años, para que nos cuente si identificó algunas de estas dos situaciones en la concentración de la serie, doña Ligia. Sí, es que lo que sucede es que el deporte se maneja en un esquema muy diferente. Así como un jugador se lesiona y en 3 días tiene que estar listo, en el área emocional, cuando usted tiene un enfrentamiento con alguien o algo le sucede fuerte, usted tiene que procesarlo demasiado rápido, y en mi caso, que se comía 5 o 6 veces al día, la próxima comida tenía que estar igual o mejor que la anterior, y yo no tenía tiempo para empezar a decir cómo hago con una situación angustiosa, dolorosa, humillante o cosas por el estilo. Y yo creo que nosotros fuimos desarrollando a través de meses una manera, cómo controlar el estrés, cómo sobrellevar una situación tan dolorosa, o las mismas humillaciones, o cualquiera de esas cosas tan desagradables. Y desarrollamos algo entre compañeros muy interesante, porque cuando uno veía a un compañero que estaba en una situación mal, triste, pero así, no se lloraba abiertamente, sino que era una cosa de humillación, porque le dijeron que lo que estaba haciendo era requete mal, que usted no sirve, y se lo decía públicamente, uno siempre buscaba cómo reforzar una parte positiva. Y entonces, y cuando me decían algo a mí, alguien llegaba y me decía, es que estuvo excelente, la comida está súper bien, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, nosotros habíamos desarrollado como una red de trabajo, equipo, y tenía que ver la parte emocional ahí. La red de apoyo. Una red de apoyo. Incluso, yo recuerdo que una vez hablando con el psicólogo, el sociólogo en una concentración, cuando don Jorge estaba un poco desbordado en sus ánimos y malas crianzas y todo eso, que alguien le preguntó, pero me da miedo hasta dormir en Brasil, porque hay que dejar las puertas cerradas por si algo pasa. Y otro decía, a mí me da miedo que me pueda agredir físicamente. Entonces él nos decía, no, el tipo de patología que él tiene, y ya una explicación ahí, que ya uno se salía, pues, ni entendía lo que le estaba hablando, donde hace mucho alboroto, pero al final es pasivo. O sea, de hablar no pasa.
pero sí existía ese miedo de que pudiera trascender a algo más. Habían muchas inconsistencias. Yo en algún momento pensé, y bueno, yo espero que no sea, que me haya equivocado, pero era que algo en la mente le estaba fallando, porque, por ejemplo, un día dijo algo que era tan absurdo que yo no me podía imaginar. Por ejemplo, yo estaba en las cocinas siempre desde muy temprano, salía, regresaba, iba a ver estaba metida en eso. Y algunas veces él aprovechaba que no estaba o por casualidad llegaba, en ese momento no me encontraba y daba una orden extraña. Recuerdo una orden que no tenía pies ni cabeza, por ejemplo, saquen la leche, es mala. Y entonces llego yo y ya está todo listo y digo, ¿dónde está la leche? Y todos los jugadores con el cereal y no había leche. Y entonces el chef estaba muy asustado, me dice, es que dieron una orden que era malo y dijeron que cómo vos no sabías y no sé qué. Entonces yo dije, esto es una fantasía. Entonces yo me fui a buscar a don Jorge, ahí me acompañaba siempre a alguien, ya al final, casi que después de 2 o 3 días, para poder nosotros hablarle a don Jorge, estábamos acompañados de un compañero de la federación. O estaba don Eduardo Lee, o estaba don Adrián. Pero no se podía uno referir a él solo porque entraba en una contradicción, decía, no es cierto. Entonces yo me acuerdo acercarme y decirle, pero ¿qué sucede aquí con lo de la leche? No sé qué, dice, ¿cómo con lo de la leche? Es que me dieron una leche que estaba mala. Le digo, no, usted toma una leche de soya, que eso es un grano, no es exactamente una leche, pero ¿qué pasa con...? No, ¿cómo se te ocurre? Jamás, la leche es buena. Y todos los meseros se quedaban y decían, aquí algo está fallando. Ahí es donde uno ve que hay algo que como decimos los ticos, un tornillo se está zafando, o sea, eso no es coherente. Recuerdo que una de las frutas que que ellos comían mucho y muy buena en el deporte, y no la voy a decir para no pelearme con las otras frutas, porque todas son necesarias y tienen sus funciones, pero ese es increíblemente noble. Y un día llegué, y no me lo decía a mí, se lo dijo a alguien, y ya andaba la voz, me estaban esperando que esa fruta quedaba prohibida. Y yo digo, no puede ser, porque esa se come con el cereal, esa la usan en la avena, eso lo hemos entrenado, es una excelente fuente de potasio, les encanta, algunos me la piden, ¿verdad? Porque algunos tienen sus mañas y que sin esa fruta no pueden comerse las otras. Y entonces yo dije, bueno, la estrategia que voy a desarrollar es no enviarla como merienda post partido o post entrenamiento, o quitarla de ahí, que él cuando ve que la están pelando, pero sí la dejo dentro de las áreas del comedor. Eso es una excentricidad, un absurdo, una locura, no sé cómo ponerle, pero eran demasiadas cosas que se repetían en ese sentido, que uno lo que lo lleva a pensar es que algo no es coherente en esa mente, porque estamos ganando, estamos haciendo lo mejor, ellos tienen una gran energía, ¿cómo vas a empezar a hacer cosas al contrario como para perder? Y hay una anécdota que yo decía, qué extraño, un día se para la par mía en el comedor y me dice, ¿sabe qué? Si yo quiero, mando a quitar todo el arroz y los frijoles. Y yo decía, ¿contra quién estará peleando? No es contra mí, porque yo no juego, ¿verdad? Yo estoy haciendo las mejores cosas. Pero aquí no decía, la mesa está servida y no sé qué cosas. ¿Verdad? Entonces yo decía, y el patrocinador ahí, pero esto es como, eso era como una locura. Entonces yo tomé una cierta distancia emocional, pensando que había un trastorno de otro tipo. Esa era mi manera de poder sobrevivir en ese momento. Doña Ligia, usted dijo ahora situaciones dolorosas y situaciones humillantes. Y yo quiero saber por qué. Bueno, antes voy a ir con don Belisario para aclarar un punto nada más. Don Belisario, aquí alguien puso, ¿por qué si el tema llegó a abusos a la integridad, si hay injurias y calumnias, dónde están las demandas judiciales? En realidad no todo irrespeto es delito, no todo irrespeto es demandable. Exacto. Si no me corrige usted, por favor. Así es, exacto. Y a veces vale más un buen arreglo que un mal pleito, dicen ustedes. No, exacto. Y además un detalle muy importante, no necesariamente para tomar medidas disciplinarias o arreglar las condiciones del contrato de trabajo o la relación laboral, tenga que irse a otra vía para poder determinar o demostrar. Y ejemplo de esto, el caso del magistrado González. Indistintamente de la responsabilidad que exista o no en el ámbito penal, aquí hay un tema de violación al derecho laboral y por eso fue destituido. Entonces no podemos contemplar y exigir que primero se me demuestre penalmente la comisión del acto para que haya una relación. El artículo 83, inciso B, inciso E del Código de Trabajo,
el mismo artículo 70, inciso I del Código de Trabajo, establece con claridad que el patrono tiene una serie de limitaciones, o bien la persona que se delega por parte del patrono. Sí, el jefe, digamos. El jefe, exacto, el encargado de ese departamento, de esa unidad. En este caso, el patrono de la federación. El gerente, en este caso deportivo, el encargado, el director técnico, era don Jorge Luis, que tenía ciertas responsabilidades y estaba delegado por la federación. Entonces, le alcanza a él estas limitaciones que tiene el código con respecto a que ninguna orden puede ir más allá de los derechos que tiene el trabajador según la ley. Y según la ley, implica derechos humanos. Y porque le iba a pedir que lo leyera, porque a mí también me llama la atención un punto. Doña Ligia al inicio de su intervención decía, es que en el deporte se manejan unas situaciones diferentes. Yo he oído esa misma frase, doña Ligia, en periodistas, por ejemplo, cuando usted, en esos años, en los 80, cuando los directores le gritaban a los periodistas, decían, es que ser periodista es ser diferente al resto. Y en los policías lo oía también, pero te decían, es que ser policía es diferente, ¿verdad? Y entonces, claro, lo que yo iba a llegar es que uno siempre tiende a pensar, ¿verdad?, que la naturaleza, porque aquí nos están diciendo, es que en el fútbol es diferente. En realidad la ley es aplicable a todo mundo, digamos, no tendría que haber diferencias nada. ¿Qué es lo que señala el Código de Trabajo como límites? El código en el artículo 70 dice que es absolutamente prohibido a los patronos, inciso I, ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Entendido conforme a la ley, a la Constitución Política y convenios internacionales, que siguen respeto a la dignidad, a la autoestima, a la consideración como ser humano. Y el artículo 83 establece con claridad en el inciso B que es motivo para dar por terminada la relación laboral cuando el patrón incurra durante el trabajo en una falta de probidad o se conduzca en forma reñida con la moral, acuda a la injuria, la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. E inclusive el inciso E establece que cuando el patrono o quien ejerza la labor acuda a la injuria, la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas o en horas que no sean de trabajo. Cuando ya están durmiendo, cuando ya han salido del entrenamiento, cuando ya tienen su espacio. ¿Los jugadores tienen horario? No, mira qué interesante, y ese es otro tema para discutir, que es el tema de la naturaleza jurídica del contrato deportivo, ¿okay? Que está contemplado uno de los elementos de la exclusividad. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, será motivo para discutirlo con respecto a qué es realmente lo que existe, si hay una relación laboral pura y simple o lo que la doctrina ha considerado que es un contrato eminentemente atípico, que en Costa Rica hace 2 semanas, creo, presentaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, a la Asociación de Jugadores, precisamente para poder normar y regular lo que por jurisprudencia ya ha dicho la Sala Segunda con respecto a la naturaleza del contrato deportivo. Pero yo creo algo, si uno está en una competencia, uno tiene que dar lo máximo en cada disciplina. Los jugadores tienen que dar lo máximo. Aquí no hay horarios para nada. O sea, hay un horario que se establece obviamente con las comidas que son sumamente estrictas porque tiene que ver con la recuperación muscular, con las horas de entrenamiento, las horas de descanso, pero nadie arruga la cara en esto. Y yo quisiera, como hay un sentir que he visto en redes sociales, que es que nosotros somos unos vagos y que los jugadores no... Eso es totalmente falso. Es que alguien a ese punto, doña Ligia, a ese punto quería llegar yo, porque alguien me puso a mí en Twitter, es que viendo el trato en otros países, el trato es muy fuerte hacia los otros seleccionados del mundo. De tipo militar, ¿no será que aquí somos muy ralitos? Eso quería entrar con que la ley nos cobija a todos. No, aquí, totalmente militar. Y yo creo que eso es necesario. Bueno, o sea, militar me refiero, es una disciplina y un respeto, y todos se sientan juntos y se levantan juntos y la norma dice que tal cosa, y eso tiene que hacerse así. Y duermen bien. Eso está bien porque duermen temprano. Y duermen temprano, y no hay ni que decirles que duerman temprano porque son las 9 y se están cayendo de sueño. Yo nunca vi a nadie después de las 9 que estuviera inventando nada, estaban cansados. Además, exactamente, terminando la cena, y ya tenía los fisioterapeutas, Luis Prieto y Naranjo, una lista de todo lo que tenían que ir a hacer, y todos haciendo fila. Usted lo ve a tal hora, usted lo ve al otro. El doctor casi no dormía, en las noches se usaba el tiempo para trabajar con ellos, y no todos tienen la salud del 100%, algunos estaban medio resfriados, el otro con tos, entonces habían comidas especiales que se les llevaban a sus habitaciones. Igualmente, algunos decían, tengo la garganta así, entonces es una miel con limón y un tecito, y usted que una manzanilla. Entonces era un trabajo las 24
horas, y eso es maravilloso, esa es la parte positiva. O sea, si nosotros, yo creo, y casi que hablaría en nombre de todo el cuerpo técnico, si tenemos que repetir esto, lo repetimos. Y si tenemos que ir a otro mundial bajo las mismas condiciones, lo volvemos a hacer. Y si hay que madrugar y dormir en los aviones, y yo tener que llevar comidas para los aviones, y que la hidratación y que la temperatura ambiental, todo eso lo hacemos. Es un exceso de trabajo, sí, maravilloso, los resultados se ven en la cancha. Eso no es el problema. Aquí no estamos hablando de que, ay, que me hizo mala cara. Bueno, no tengo ni tiempo de verle cómo tiene la cara. Aquí todo es para adelante. Y vamos, es muchachos, y vamos. Es que lo que apuntás me gusta mucho, Lija, porque va más allá de que si hubo mala cara, va más allá del esfuerzo personal. Y yo, por supuesto, no estaba ahí, no me voy a referir específicamente a lo sucedido, pero en general el funcionamiento del ser humano hace que nosotros necesitemos, ya alguna vez lo dijo Maslow, para los que no están familiarizados, Maslow es un teórico que habló de la motivación. Él nos decía que era importante para motivar, y él hablaba de una famosa pirámide, ¿verdad? Imagínate lo que podría pasar si uno construye una pirámide y pone primero el ladrillo de arriba sin haber puesto nada abajo. Por supuesto que el ladrillo rebota en el piso. Uno primero tiene que construir el primer piso, después el segundo, después el tercero. Resulta que los primeros pisos tienen que ver con alimentación, cobijo, abrigo, ese tipo de cosas, las necesidades básicas. Pero después viene la necesidad de respeto y de reconocimiento, ¿verdad? Una vez que yo tengo mi pancita llena, que tengo ropa sobre mi espalda y un techo sobre mi cabeza, entonces ya yo miro a mi alrededor y veo gente. Y yo necesito recibir de esa gente cosas que me resulten positivas y que me resulten bien. Mucho más arriba, y el último escalón, digamos, de motivación, de acuerdo con Maslow, es la autorrealización. Es cuando yo siento que mi objetivo en la vida fue cumplido. Pero para llegar ahí, yo primero tengo que pasar por esto, ¿verdad? Por el reconocimiento del otro, el reconocimiento del tercero social. Entonces, porque yo igual he leído en redes sociales comentarios muy crueles, muy crueles hacia jugadores, hacia cuerpo técnico, y uno puede pensar lo que quiera y estar del lado que quiera en este conflicto, pero no podemos asumir que son una recua de vagabundos que lo pusieron a trabajar y por eso se enojaron. No, y te voy a decir, pero te interrumpe, te voy a decir otra cosa que también es muy importante. Pese a todas las cosas feas que se podían decir y los maltratos y que usted no sirve y que eso es una cochinada o lo que fuera, un lenguaje muy desagradable, yo nunca observé en ninguno de mis compañeros una respuesta grosera a él. Incluso él diciéndome incoherencias, yo sacaba el tiempo, la paciencia. Había momentos donde no le podía responder porque de fijo yo dije, aquí está en una etapa básica de análisis de pensamiento y no lo voy a hacer entrar en razón, pero había momentos en que yo le explicaba. Entonces nosotros fuimos increíblemente respetuosos. Por eso es que él con sus declaraciones y todo, que es que seguro nos están manipulando, y no, ¿por qué? Porque nosotros, estoy seguro que no hubiéramos querido que se supiera absolutamente nada. Yo me sentí sumamente afectada cuando esto se destapó, porque en realidad mucha gente observaba cosas y a mí me preguntaban. Yo hablé con algunos compañeros de la federación que llegaron a trabajar con las delegaciones, a uno lo vi 5 minutos, a otro lo vi 10, estábamos constantemente trabajando. Y por ejemplo, yo tenía una responsabilidad muy grande, que era visitar los supermercados y planificar todas las meriendas, e ir también a algunas farmacias y buscar algunos productos de tipo nutricional muy sanos, muy valiosos, y yo hacía magia con eso. Yo me encerraba en las cocinas, tenía permiso del gobierno de Brasil para poder ingresar a las áreas privadas, revisar que las carnes estuvieran bien, que todo estuviera bajo controles de temperatura, que no estuvieran viejos o dañados, todo eso lo hacía. Entonces yo preparaba las propias pócimas, si se quiere, que nos llevaron a hacer grandes cosas que se tomaban a X momento después de haber terminado un partido, o antes o después de la última noche antes. Yo tenía ya una estructura que manejaba, que la había probado en Costa Rica. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo de nosotros era muchísimo. Nosotros jalábamos las cosas, yo jalaba tarros, jalaba en los aviones, andaba un montón de... No era tan fácil, es más, había aprendido a usar una maleta pequeñitita con el uniforme, porque no había otra cosa más que el uniforme, y poder hacer todo ese tipo de preparaciones. Y a mí eso me gustó muchísimo. Y les voy a contar otra cosa muy interesante, porque yo pienso que a veces hay como celos, yo no sé qué ponerle, qué le pasó al entrenador.
no sé, porque yo era su mano derecha, en ese sentido. Ah, bueno, él no era así siempre. Sí era así siempre, pero se agravó. Ah, ok. Y en eso estoy de acuerdo con Se agravó en el Eduardo Mundial. Lee, se agravó en el Mundial. En la concentración ya él se agravó, que ahí tuvo que intervenir don Eduardo porque empezó a decir unas cosas tan inconsistentes, tan incoherentes, a burlarse de algunos jugadores, decir cosas que no tienen ningún sentido. Yo pienso que él llegó un momento donde se empezó a desubicar. Pero yo tenía un reto, y ese era como el reto personal como nutricionista. Porque cuando yo llegué a la federación, a mí la federación me dice, Ligia, necesitamos que usted haga los menús. Es que no puede ser que nosotros nos esté yendo no como quisiéramos. Y claro, cuando yo veo aquellas cosas que se hacían y se empiezan a cambiar, y hay una resistencia natural porque había alguien que los estaba haciendo como, o sea, como que usted diga, ¿qué quiere cenar hoy? Bueno, yo quiero un asado, yo quiero un lomito, no sé qué, que pese 400 gramos y no sé qué. Entonces llego yo a la parte científica preguntándole a la Universidad Nacional, que es un excelente colaborador, ¿cuál es el peso promedio de un jugador? Sacamos datos como de 600 jugadores que integran la primera edición, no la primera edición, que han estado como seleccionados nacionales, que son de primera edición, y entonces ahí sacamos el promedio, y yo hago un gasto energético y una estatura y una edad promedio, y entonces empiezo a hacer un balance de cuántas proteínas, carbohidratos, grasas y cómo se distribuye en el número de comidas. Y para eso me llega, pero por supuesto que el entrenador entra como en recelo, y aquí, que allá. La mejoría se nota porque yo llego cuando no ha clasificado. O sea, yo me llego a jugar ese boleto en la eliminatoria y se logra, y viajo a El Salvador y cambio cosas allá. Y ahora donde ve cosas diferentes, entra como en contradicción y yo tengo que explicarle. Pero mire, yo digo, cuando le hacen una entrevista y habla algo que me toca a mí cuando dice... Dejo unos muchachos que pesan no sé cuánto y con un porcentaje de grasa y no sé qué. Era el mes de enero y los muchachos no estaban bien desde el punto de vista de grasa, de comida, de lo que fuera. Y yo dije, es que esto no puede ser. Y ahí muy atinadamente don Jorge me dice, aquí tenemos que trabajar. Entonces me da la lista. Yo siempre fui respetuosa en todos los procesos con él. Él tenía informes absolutamente de todo, hasta lo que se comía. Entonces yo le decía, entonces me dice, vea, vamos a trabajar esto y todo. Y yo, perfecto. 3 semanas después, esos jugadores estaban a niveles europeos. A mí no me extraña lo que pasó allá, no me extraña para nada. Ellos tenían una composición corporal que se había preparado. Mire, si usted, no le voy a decir nombres, pero habían jugadores que una vez uno brincaba en el consultorio y decía, yo nunca me imaginé que esto era tan fácil, ahora como tan sabroso, esto es mi pase al mundial. ¿Por qué? Porque iba a ser evaluado. Y se evaluaron todos y salieron bien. Entonces yo decía, qué bueno, don Jorge en el fondo tiene que conocer que esto es un trabajo duro y el jugador puso todo ese empeño. Yo hablaba con las familias, con las esposas, ellos me mandaban, o sea, había una cosa que no justifica un accionar de él en el mundial de esa manera tan grosera. Yo a veces creí, con esto de lo femenino y que se hablaba que yo estaba en un campo que no era, bueno, yo nunca lo pensé porque yo trabajaba con ciclismo y he estado durmiendo entre bicicletas, 16 años, y he trabajado con alto rendimiento y hay muchas medallas en las que yo he estado ahí, que no vale la pena mencionar, pero en la que yo me siento muy orgullosa porque es un trabajo muy duro con muchachos en natación, en atletismo y todo eso. Entonces yo me ponía a pensar que si sería que esa persona tenía algo contra las mujeres, y yo una vez le dije pero es más, no hacia las mujeres, sino hacia labores que son asignadas a lo femenino. Ajá. Y hay labores que son asignadas a lo femenino. El cuidado médico, de chineo, de medir la temperatura, de verle la pierna, de yo no sé qué. Sí, es visto como muy femenino, igual que el masaje y muchas cosas. Entonces el sociólogo me decía, no, es un trastorno de la yo no sé cuánto, no tiene que ver con que sea hombre o mujer, eso es una conducta que se está agravando. Ese mensaje que nos da el sociólogo fue también un amortiguador para, como que alguien nos estaba dando la razón, que estábamos frente a un sujeto que era inesperado, lo que podía suceder, y eso era un tema que yo no sé desde el punto de vista emocional cómo nosotros nos pudimos mantener, porque había momentos donde decíamos, esto va a explotar. Y es que, Ligia, fíjate que un poco por ahí a mí me interesa preguntarte, quitándole el trabajo a Ronald, haciendo preguntas. Estamos conversando. Fíjate que me interesa mucho preguntarte, ¿qué
Porque escuchándote uno dice, era un ambiente bastante hostil, bastante difícil para rendir resultados adecuados. ¿Cuál era entonces la clave? Porque obviamente, y eso lo vimos todos los ticos, los resultados se dieron. Claro, pero obviamente hubo cosas en la cancha que uno dice, caramba, algo está pasando bien aquí. Entonces, ¿cuál era la clave? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, yo quiero que me responda después de la pausa. Pero, porque la noche que renunció Pinto, yo me atreví, después de pensarlo mucho, porque a veces como director de medio uno tiene que cuidarse mucho lo que pone en sus redes sociales. Pero me atreví, el jueves en la noche yo puse en mi Facebook, ¿y si Eduardo Lee tiene razón? Nada más mandé la pregunta, ¿y si Eduardo Lee tiene razón? Y entonces algunos me mandaron para el carajo y otra gente me dio like a la publicación, ¿verdad? Entonces yo puse, ¿y si Eduardo Lee tiene razón? ¿Y si hicimos el mundial que hicimos pese a Pinto y no por Pinto? ¿Verdad? En signos de preguntas pues no lo puedo sostener, pero además a mí me llama la atención el tema de la disciplina. El fin de semana andaba en Entre Ríos, donde vivo yo, y había un partido de canchas abiertas. Una muchacha de 17 años estaba arbitrando el partido. Era un partido ya de señores grandes, pero absolutamente todos respetaban a la muchacha de 17 años que estaba pitando. Entonces paré yo un momento, ¿verdad? Me llamó la atención verla a ella de uniforme de árbitro, pitando. Era un partido de canchas abiertas y hacen un foul que no fue foul, pero ella pitó el penal. Vean, nadie fue a reclamarle nada, porque yo siento que la disciplina es per se al deporte. Digamos, usted en un partido de canchas abiertas no ve que nadie se agarre a golpes, a menos de que sea una situación muy particular. Pero digamos, usted guarda disciplina. Usted está jugando una mejenga y dice foul y todo el mundo para y usted hace el tiro libre. ¿Me entiende? Es una cuestión inherente al deporte. Pero vamos a hablar de eso y de la pregunta que le lanzó Gonzalo Doñalige al regresar de esta pausa en Matices. Son las 2:46. Gracias por estar con nosotros. Matices. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos en Matices. Voy a hacerle dos preguntas, doña Ligia. Una es la de Gonzalo, pero otra es una que le plantearon aquí. Bueno, antes voy a decir que dice Adolfo JSCR. Dice, el tema de la telenovela, porque ya sí le pusieron de manera despectiva, porque además nos han criticado como medio por tocar este tema, pero dice Adolfo JSCR, es un tema que se volvió aburrido porque se habló mucho, pero Matices hoy lo vuelve interesante, entretenido y educativo, y eso es precisamente lo que estamos intentando. No solo está doña Ligia, que es digamos, la experiencia vivencial. Tenemos a un abogado, tenemos a un psicólogo y ya casi vamos a tener un experto en derecho laboral. Adolfo JSCR dice, lo vuelve interesante, entretenido y educativo porque nos están criticando por la telenovela. Pero bueno, la cosa es que yo creo que es una incapacidad cultural además que tenemos de hacer una reflexión sobre nosotros mismos como personas y como país, ¿verdad? Muchas veces dejamos pasar y no nos detenemos a analizar las cosas. Ahora sí, le preguntaban, si hubiera seguido Pinto como entrenador, doña Ligia, ¿usted hubiera seguido como nutricionista? Sí, yo creo que sí. Yo me sentía muy mal después de que vine porque no sabía qué era lo que tenía que hacer, porque amo mi profesión y la federación confió tanto en mí, don Eduardo Lee confió tanto, Fello, el doctor Adrián Gutiérrez, una maravilla de persona, a él se le debe mucho de este equilibrio emocional. Ellos estaban confiando en mi trabajo, porque don Adrián me conoció, nosotros éramos contrarios, porque yo estaba con el equipo de Pizza Hut durante 13 años y él con el Lobo. En la vuelta, sí. Y nosotros casi siempre ganábamos. Y él me veía trabajando y él decía, es impresionante, porque yo manejaba todas las comidas, eran 250, y organizábamos comidas no tan fáciles, entre comillas, en una concentración, porque nosotros hacíamos comidas en los diferentes lugares con las cosas que nos regalaban. Por ejemplo, nos llamaban de Upala, tenemos tantas gallinas y tantas botellas de leche, y un almacén nos da arroz y háganos al menú, qué nos hace falta, y allá llegábamos bajo unas condiciones económicas muy diferentes. Claro. Entonces yo manejaba situaciones más complejas y esto es más sencillo, y realmente
si a uno lo dejan trabajar, esto es el fútbol es increíblemente sencillo. Se aplican los principios. Hay cosas que me preocupan. Y eso era una de las fallas del entrenador. Que pudiera ser la falla de muchos entrenadores, pero para eso está uno. Es un desconocimiento total sobre la nutrición deportiva, haciendo cosas totalmente contrarias al éxito deportivo. Y yo me encuentro con muchachos que vienen de primera división con una alimentación como para pasarela, como los muchachos que salen estos con ropa modelando. No, es que en la cancha son kilómetros los que tiene que correr, usted tiene que dar un rendimiento diferente. Usted no puede estar con esas cosas extrañas que le están dando ahí. Hay una cosa, voy a intervenir aquí si me permite. Adelante. A mí me tocó vivir después de Italia 90. ¿Usted fue fiscal de la Yo federación? fui fiscal de la Federación de Fútbol del 91 al 97. Viví el proceso de post-Italia y después el proceso de Estados Unidos del 94. Dentro de la federación. Conozco ahí en la Casa de los Sustos todas las Más que la guaridas. asamblea, me va a decir. Más que la asamblea. Y Es increíble. En la asamblea son Usted 57. Usted estaba en lugares a muy usted le especiales. encanta, ¿verdad? Soy masoquista. Y ahí en la federación, bueno, me tocó a mí hacer el informe, ir a Los Ángeles, California, a hablar con Bora Milutinovic para ver las razones del éxito y por lo menos dejar un documento ahí sobre las razones del éxito. A mí me da mucha risa ver la película Italia 90 y uno se ríe de las cosas. No sé si usted la vio. No, no la he visto. Tiene que debería verla. verla. Tiene que verla. Sí. Okay, No me de la imagino forma- una Brasil 2014. ¿Cómo fue que Bora tuvo que secuestrar al Es equipo? que la película, voy a hacer un chiste malo, la película era Italia 90, la novela de La Brasil novela. 2014. Claro, hacer la telenovela. En redes sociales. Esa es la novela, así es. Y es interesantísimo porque la idiosincrasia del jugador costarricense no estaba bajo ninguna circunstancia preparado para una justa deportiva del orden del campeonato mundial. Nosotros le debemos a Bora Milutinovic el éxito de haber llegado hasta donde llegaron los muchachos. Y ojo con esto, de haber llegado hasta donde llegaron los muchachos, porque a una pregunta que yo le hice a Bora, que nunca se me olvidará, le digo, mira, ¿y qué pasó con el cuarto partido, con Checoslovaquia, que nos dieron 4-1? Me dice, no, es que ya los muchachos no quisieron jugar. Porque desde que ya desde que llegamos creyeron que eran 3 partidos, que nos íbamos para la casa, terminamos el tercer partido, fue fiesta, ambiente, charanga, guaro, y ya se perdió el control, ya no pude controlar más. Entonces cumplimos con ese cuarto partido y ahí se acabó la aventura de Italia 90. Y eso se refleja muy bien en la película. Un jugador... Dice que les da mal de patria. Exacto. Ellos dicen, es que me dio mal de patria. Y a las La 2 de la película. mañana haciendo desastres, buscando un teléfono para llamar, familiares transmitiéndole todos los problemas de la familia Sí. a ellos. Pero no allá. había internet ni muchas Pero había cosas. teléfono. Ah. No, hubiese sido catastrófico con el internet y con las cosas, ¿verdad? Manejándose temas de divorcio en ese momento. O sea, en plena competencia Sí. y un Ay, jugador. Te fuiste crítico. 2 meses. Te fuiste 2 meses, le dice la esposa al jugador. Bueno, yo tuve apoyo Esa ahí, es gracia. sí, y yo tuve un apoyo ahí de la familia, y yo creo que de aquí en mi casa, ¿verdad? En Costa Rica, y yo creo que eso pasó en todos, porque hoy precisamente mi esposo me enseñaba un mensaje que yo le mandé, estaba empezando, y me dice, Lía, aquí está algo que me dijiste, se está complicando mucho. Y yo recuerdo que cuando yo lograba llamar cada 2 o 3 días, porque se te pierden las horas, no sabes La razón, qué día exacto, es, ni si es la ubicación, domingo, tiempo, lunes, espacio. se pierde. Entonces yo me acuerdo llamar a mi esposo y decirle, mira, ¿cómo va todo? Lija, todo está perfecto. ¿Y cómo están las chiquillas? Lija, todo está perfecto. Usted concéntrese en lo suyo. Lija, usted Exacto. concéntrese en lo suyo. Y yo creo que eso nos pasó a todos. No Así tuvimos conflictos de tipo familiar, y eso emocionalmente nos hacía ponernos la camiseta con más fuerza y sacar más pecho. Que creo que ahí estás empezando a bocetear la respuesta a mi pregunta. ¿Qué lo sostenía? ¿Verdad? Porque eso es lo que a Ajá. mí me interesa desde mi ciencia. ¿Qué lo sostenía? Ya, Y antes, pareciera Gonzalo, ser... yo sé que lo he tal frenado vez- 2 veces. Yo sé que lo he No, frenado 2 ya veces. me voy a resentir. Ya me voy. No te resientas, pero es que yo quiero, Gonzalo, que ese sea el cierre. Ok. Pero no solo que sea el cierre, es que quiero agradecerle a don Eric Briones, que nos está oyendo vía telefónica. Don Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Matices. Doña Ligia Chávez, don Belisario Solano y don Gonzalo, se me olvidó el apellido, don Vega. Gonzalo Vega, está con nosotros aquí en Matices hablando de la situación en Brasil desde el punto de vista jurídico, psicológico, vivencial. A usted, como experto en derecho laboral, don Eric, ¿qué le ha parecido lo que nos venimos a enterar ahora de lo que pasó en Brasil? Porque hay un
vamos a ver, yo he pensado mucho en la selección nacional. La selección nacional es de todos, dicen, ¿verdad? Pero es que yo no me trago ese cuento. La selección nacional es la selección de una federación de fútbol que es un ente privado que lucra, ¿verdad? Que es parte de la FIFA, que es otro ente privado. Entonces es un patrono de empleados con los que lucra, que son los jugadores de fútbol en español, aunque yo me vista de rojo cuando juega la Sele. Eso los vuelve patronos y volvió jefe a Pinto. ¿Qué le parece a usted la situación, don Eric? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada, mi amigo Belisario Solano. Un saludo también y a todos sus radioescuchas. Bueno, aquí hay que hacer los vengo oyendo desde hace como media hora más o menos. Hay que hacer dos análisis desde el punto de vista jurídico-laboral. Lo primero es, y máxime con la cultura que nosotros, la idiosincrasia costarricense, no es tan importante el salario económico como sí el salario emocional. Dentro de todo, llámese fútbol, llámese cualquier relación laboral que haya en el sector público o privado, lo que estamos hablando con el salario emocional también es el trato que yo tengo que recibir bajo los principios de buena fe, lealtad, etcétera, etcétera, que tengo que recibir por parte también de mi patrono. Eso lo valora cualquier trabajador. Por más que usted gane mucho dinero, que le ofrezcan las mejores condiciones económicas, pero si no hay ese salario emocional de por medio, el buen trato, las buenas condiciones, por ejemplo, en salud, lo que tiene que ver con salud ocupacional, estamos muy mal dentro de una relación laboral. En referencia a la segunda pregunta, bueno, tenemos que decir que para todos los efectos, ya la Sala Segunda se ha pronunciado en el sentido que hay relación laboral cuando estamos ante contratos de tipo futbolístico, en este caso, porque recordemos que todavía en el país hace 30 años se consideraban que eran contratos de tipo comercial. Cuando hay esos tres elementos que son muy importantes en una relación laboral, subordinación, como en este caso lo hubo por parte de los jugadores hacia el profesor Pinto, hacia la federación. El segundo elemento, la prestación personal, o sea que no podía, por ejemplo, Brian Ruiz mandar a la abuelita a jugar fútbol, no, era porque es Brian, esa es la prestación personal. Y el tercer elemento, que pues lógicamente hay una remuneración de por medio, la esperanza que se tiene incluso de poderla sobrepasar, estamos ante una relación típicamente laboral donde se tienen que dar todos estos elementos y estos principios generales del derecho del trabajo, y incluido pues lógicamente lo que se conoce doctrinariamente como salario emocional. Ahora bien, don Eric, hoy estábamos intentando establecer la línea entre la disciplina y el irrespeto, independientemente de la actividad de la que se trate. Una persona, nadie tiene derecho a irrespetar a otro. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista laboral? Ok, siempre tiene que haber, y los diferentes votos de la Sala Segunda, que es el máximo órgano dentro del ámbito laboral, siempre tiene que haber, pues, sustentos lógicos, la media que debe existir dentro del elemento de subordinación. Incluso ya a nivel internacional se ha dicho, por ejemplo, el Código de Trabajo chileno es uno de los que toca, siempre y cuando se puede haber subordinación, puede haber una amonestación, siempre y cuando no transgreda el ámbito mío personal o que me vaya a una humillación de tipo humana. Pues yo también entiendo, y he estado en otros países, por ejemplo, estudiando, y entiendo que la idiosincrasia es diferente. En otros países, por ejemplo, centroamericanos, el trato es más déspota que el que tenemos nosotros dentro del ámbito laboral, que el que tenemos nosotros los costarricenses, de los que estamos acostumbrados. También tienen que ver la idiosincrasia, el manejo, el grito, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando dentro del ámbito nacional, pues tiene que haber una lógica. Yo no puedo pegar un grito porque, como decía ahora don Belisario, bueno, hay causales que más bien conllevan a poder yo terminar la relación laboral con responsabilidad del patrono, que ya nos lo dejaron desde hace 72 años establecidos en el Código de Trabajo de 1943. Entonces, aquí pues también hay que analizar lo que las susceptibilidades de las personas. No es lo mismo, por ejemplo, el trato a uno como jefe, no puede tratar igual, por ejemplo, con el respeto debido
a una mujer igual que a un hombre, tratarla igual. ¿Por qué? Porque eso nos lo ha enseñado a nosotros. No voy a decirle, maje, mire tal cosa, no. A una mujer se le trata distinto y eso nos lo ha enseñado. Eso también es algo cultural, pero dentro de la media que podríamos hablar, bueno, hay que tener principios lógicos de tal forma que yo no haga al compañero, al colaborador, al subordinado, no lo haga sentir mal. Máxime, si a mí el colaborador me dice, hágame el favor, me siento mal, no me trata así, hacen reuniones incluso para que yo no persista en mi forma, en mi actitud, pues lógicamente que yo, dentro de esos principios de buena fe y lealtad, debo de parar esa situación y cambiar mi comportamiento, si no va a dar al traste con cualquier tipo de relación, y no solo laboral, cualquier relación, llámese comercial, de amistad, amorosa, etcétera, etcétera. No, Eric, muchas gracias por ayudarnos a ver el tema desde otro punto de vista con su aporte. Don Eric, muchas gracias. Saludos y hasta luego. Gracias, don Eric Briones, especialista en Derecho Laboral. Antes de ir a la pausa y regresar, para que ya doña Ligia le conteste a Gonzalo y no se resienta. Esa respuesta es todo un curso en la universidad, en la Escuela de Ciencias del Deporte. ¿Cómo afrontar? Lo es, estoy seguro. Vamos a tener una lección gratis. Ya venimos, pero quiero decirles que nos está diciendo Esteban Mora, que es el analista nuestro en redes sociales. Dije, Randall, te dije que este matices era necesario. Gracias. Y además es que vamos una frase que a mí me impactó mucho: el amor en los tiempos del Facebook, dice él, que es cómo analizar los fenómenos sociales en tiempos de redes sociales, que muchas veces son más hígado que otra cosa a veces. Dice Eric Alvarado, sería un reto hacer la película Brasil 2014, mezcla de coraje, emociones, odios y rencores. Dice Juan Alberto Mena, eso es lo que quería oír a doña Ligia, ella es fascinante y aclara mi teoría sobre el señor Pinto, no al abuso. Los felicito, excelente programa, gracias Juan Alberto. Voy a leer una que otra crítica por aquello del balance, porque a veces oír a las dos partes no significa ser balanceado, ¿verdad? Uno puede cortarle ahí al aire, que pasa mucho. ¿Dónde estaban los líderes de ese grupo, federación y jugadores, que se le plantaran a Pinto? Pregunta Alejandra Herrera. Ya cansa ese cuento de echarle las culpas a Pinto, dice Juan Carlos González. Dice Sonia Aguilar que somos un programa poco balanceado. A esto, lo había leído antes, a eso quería ir. A veces oír a las dos partes no significa balance. Uno puede fregar, para usar el mismo término, fregar a alguien también oyendo a las dos partes. Dice Eric Alvarado, qué mal cuando un jefe es irrespetuoso con sus colaboradores. Esto no es sostenible en ninguna empresa. Fin del caso, dice. Fabián Chávez dice, excelente doña Ligia, la mejor profesional que hay en este país. Es increíble que un extranjero, no voy a usar el adjetivo que usa en el tweet, le ponga en duda su trabajo. Bueno, parte de los comentarios, vamos a la pausa, regresamos con la última parte del programa. Gracias por estar con nosotros en Matices, dice Stuart Marín Bravo, Matices como siempre, dando cátedra universitaria cada día, cada tema. Gracias Stuart por estar con nosotros. Dice Héctor Vides, me parece una pregunta muy atinada. ¿Quién o cómo dejaron constancia de los procedimientos administrativos en Brasil? A don Belisario le tocó como fiscal hacer el de Italia 90, no sé, vamos a ver qué va a hacer la federación, que además aprovecho y les doy una asesoría gratuita, espero que no me jalen las orejas aquí, pero voy a darle una asesoría gratuita. Cuando usted hace una conferencia de prensa para anunciar que un director técnico ya no es el técnico de la selección, no lleva al entrenador que ya no es entrenador. Pero bueno, esa es asesoría 1.0. 3:07, vamos a la pausa, regresamos. Mezclar todo lo que hemos escuchado. Dice Luis Loría, leer tweets por aquello del balance, mucho que decían en este programa. Bueno, leer demuestra balance, gracias Luis. Fran Zurich dice, sorprendente que tanta gente no ha entendido que este tema trata de jefes abusivos e irrespetuosos y no de disciplina. Dice Fran, también excelente programa, no he podido despegarme de la radio oyendo el programa y a todas las opiniones de los panelistas. Dice SAC 406, la selección tuvo un director técnico, a la federación le faltó un gerente general. A mí me llama la atención este punto en particular, pero voy a dejar primero que le responda
Para que no se enoje Gonzalo. ¿Cómo lograron ganar pese a esto? Entonces, lograr lo que lograron pese a la situación. Sí, emocionante, ¿cómo nos sostuvimos? Bueno, por el trabajo en equipo, lo que en un inicio decía, se estableció como una red, como algo de... Somos profesionales todos, cada uno en su área. Nosotros hemos estudiado mucho, todos los que estamos ahí tenemos experiencia y también tenemos títulos universitarios y yo creo que eso pesa. El conocimiento es algo que nos hace ser mejores seres humanos y tratar de buscar un balance aún en una crisis. Y yo creo que por ahí anduvo el asunto. En mi caso, yo soy licenciada en nutrición, pero tengo 2 posgrados. Yo tengo un posgrado en psicología grupal, o sea, algo estaba poniendo en práctica. Tengo un posgrado en ciencias del movimiento humano, la Escuela de Ciencias del Deporte. Entonces conozco muy bien lo que es el fútbol y todo eso, ¿verdad? Cómo deben de comer y todas estas cosas. Yo creo que eso definitivamente la seguridad que tenemos en nosotros mismos como profesionales, el doctor Ramírez con la seguridad en sí mismo de lo que está haciendo, con todo lo que ha estudiado sobre el deporte, qué puede usar, qué no puede usar, todo eso nos daba mucha seguridad. Los fisioterapeutas con sus equipos buscando nuevas tecnologías allá, o sea, hay algo detrás, era como hospitales o comedores ambulantes, o sea, es como trasladar una casa en el espacio. Alemania lo hizo en un lugar, nosotros lo hicimos en Santos. Entonces teníamos un montón de cosas ahí que nos decían, bueno, si el entrenador está dudando de que esto sea una lesión, ahí está el doctor Badilla, que es un ortopedista, diciendo que sí, que tiene tal cosa, y entonces la ciencia se impone, y entonces venía el doctor Adrián, o sea, eran mecanismos... no sé si compensatorios, pero que nos daban la seguridad de lo que estábamos haciendo cada uno de nuestras áreas. Yo hice personalmente una locura. ¿Qué es una locura para mí? El pedir un permiso a la universidad para ausentarme y cerrar el consultorio. Honestamente, tanto que hablan de las platas, ¿verdad? Yo vivo del consultorio. No es que la federación no me pague, pero... mi mayor ingreso, esa es mi historia de mi vida de más de 20 años de tener un consultorio, mis pacientes, y eso me encanta, amo mi profesión. Entonces yo lo cerré un mes antes y me metí en la federación. Nadie me dijo que lo hiciera, yo estoy ahí 4 días, 4 horas cada día, o sea, yo estoy contratada muy poco, como para dar una especie de guía y todo, pero yo me puse la camiseta y yo dije, yo tengo que controlar desde que llegan con los servicios de comida a las 6 de la mañana, yo soy la primera en estar ahí, yo tengo que hacer un acompañamiento con el jugador, y eso al entrenador no le gustaba. Esas eran las cosas contradictorias, porque yo estaba acompañándolos, yo estaba afirmando cómo se comía bien, y si me volvían a ver y me enseñaban un plato, yo podía hacer una corrección. Pero sí. Usted estaba presente aunque no estuviera presente, porque me imagino que en horas de la noche, en horas de la madrugada, el jugador logró entender que usted le estaba imponiendo una disciplina, claro, en el aspecto de nutrición, sí, y que sí, no porque usted estuviera presente ya a las 10, 11 de la noche, pues me iba a tener yo los chocolates debajo de la almohada, o a las 2 de la mañana me iba a tomar la cervecita o algo, sí, y no, había una disciplina que partía del propio jugador. Bueno, eso se vio cuando se analizó la composición corporal y que hubo modificaciones. Yo no los estaba viendo cómo comían. Ellos me hacían registros de consumo de alimentos y me hacían demasiadas preguntas. Pero usted no necesitó ir a tocar la puerta a los jugadores a la 1 de la mañana para ver que si estaban comiendo o estaban comiendo. Absoluta, total. Inclusive estaba revisando aquí una doctrina muy importante con respecto al contrato deportivo, que es importante, que es el tema de la sujeción deportiva. Dice Bianchetti que la sujeción deportiva, hay un sometimiento del deportista a las directivas del club, en este caso la Federación Costarricense de Fútbol, quien es el que los contrata, y que quedan condicionados a la realización del acto deportivo que es organizado de acuerdo a un plan de conjunto que en este caso la Federación les da. Y eso parte del principio de la sujeción, la exclusividad que tiene que darse, y además del entrenamiento y de la disponibilidad para limitar, en alguna medida dice, dar una restricción a la libertad personal que solo puede admitirse en la esfera deportiva. Entonces, sí, el hecho de sujetarse a esa disciplina
hay un ceder de un derecho mío en el ejercicio de que no debo comer tal cosa porque la consecuencia la voy a pagar al día siguiente y me van a chequear científicamente. O voy a tener el policía al frente de la habitación para ver si estoy comiendo o no estoy comiendo. Es decir, hay una limitante, pero que no puede ir más allá de la esfera deportiva y dentro de los principios de la razonabilidad. Dice, ya voy, Gonzalo, dice Alberto Quiroz en Twitter que me encantó el comentario. No porque yo esté de acuerdo con él, sino por la fisga que incluye. Dice, oyendo matices en Monumental queda claro que Pinto era invivible y que el próximo técnico debe serlo también. Digamos, es decir, por los resultados de la selección. Y aquí me queda, y gracias Alberto, que de verdad, digamos, yo disfruto mucho. Eso tal vez es digamos un error, iba a decir, es tal vez un defecto que tengo, y es que yo disfruto mucho el sarcasmo, y es que iba a decir que Maquiavelo decía al fin justificar los medios, y creo que es un momento oportuno como país para decir, en los mismos términos que Alberto nos está diciendo, vale la pena tener un invivible para tener buenos resultados deportivos. Yo no creo que vayan de la mano, porque además y en esto sé que le va a caer mal a un montón de gente, pero hay un montón de gente que critica a los jugadores, al cuerpo técnico, sin haber jugado siquiera una mejenga barrio. Y el deporte tiene su propia dinámica, ¿verdad? Y entonces uno respeta al técnico independientemente de que sea quien sea. Digamos, usted respeta a su entrenador, y si no, insisto con el ejemplo de la muchacha de 17 años pitando el fin de semana, vaya a ver un partido de canchas abiertas al que dicen, usted es el entrenador, el más panzón de todos, que lleva la bola, que presta la bola, y todo el mundo lo respeta, y él hace la alineación y nadie se le pone peros, aunque no sepa nada del tema. Sí, es que oyendo a Ligia y incluyendo lo que estás comentando y construyendo sobre eso, me queda como esta sensación, este comentario que deseo hacer. La clave pareciera ser no perder de vista para dónde vamos. Ajá. ¿Verdad? Y ahí es donde yo entonces como psicólogo tengo el interés de escaparme de la anécdota y tratar entonces de ver qué extraemos como aprendizaje para todos, porque yo obviamente no soy jugador de fútbol, pero ¿alguna vez mejengueaste? No, ni siquiera he mejengueado, ni siquiera he mejengueado. Yo soy futbolero cada 4 años con el mundial. Sin embargo, incluso que aquí habla puede extraer aprendizaje de esto. Y quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Cuando yo te escucho, Ligi, cuando escucho lo que estamos discutiendo acá, me queda más claro que nunca que no importa lo que estemos viviendo, yo tengo que estar constantemente midiendo el pulso, frase cliché, midiendo el pulso de mi sueño, midiendo el pulso de qué es lo que realmente deseo. Ajá. Y un poco lo que decía yo al principio, cuánto estoy dispuesto a dar por ello. Escuchándote, pareciera ser que cada uno en su estilo encontraba redes de apoyo, encontraba motivaciones, encontraba algo que lo sostuviera. Y eso es algo que todos los costarricenses podemos hacer. Podemos hacer en crisis. Eso es algo que ante una crisis yo debo decir cuáles son mis redes, qué es lo que realmente tengo. Y Viktor Frankl, que es un psicólogo que sobrevivió a Auschwitz y que vivió los horrores de los campos de concentración, posteriormente desarrolla la teoría conocida como la logoterapia, donde básicamente lo que plantea es que los seres humanos necesitamos encontrar un sentido a lo que nos pasa. Y decía Frankl, cuando tenemos un para qué, aguantamos cualquier cómo, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que lo que yo aprendo de esto es la importancia de definir ese cómo, ¿verdad? Y voy un poquito más allá. Hace poco, vos decías, Randall, es de todos lo que pasó. Bueno, no, hay un contexto federativo muy claro, ¿verdad? Lucrativo, etcétera. Yo disiento un poco, porque yo que nunca me jengueo, yo que no soy futbolero, viendo totalmente desde afuera lo que pasaba, me sentí tan profundamente convocado, porque lo que estaba pasando en mi televisión era más que fútbol, ¿verdad? Era una movilización nacional que incluso a una persona no futbolera me convocó. Entonces esta telenovela, como mencionan, también nos convoca.
también nos convoca. Sí. Y yo reflexionaba ahora que venía para acá, sobre todo cuando uno es muy, muy chiquillo y tiene una relación sentimental, y esa relación termina, entonces uno dice, fue lo peor que pasó en mi vida, basado en los últimos 15 minutos de relación, ¿verdad? Incapaz de entender que los últimos 15 minutos de relación no tienen por qué definir lo que haya sido, ¿verdad? Esto que vivimos fue hermoso, ver la movilización que hubo a nivel país fue hermoso, ver que los ticos somos capaces de unirnos a estos niveles y de vibrar todos al unísono fue hermoso. Entonces, sí, este último entuerto es algo que tenemos que ver, reflexionar, aprender, pero no dejemos que tiña el resto de esta belleza que vivió, ¿verdad? Página que hay que pasar. Correcto. Yo lo único que no quiero que pase es que pase lo que pasó en Italia, ¿verdad? Que en Estados Unidos 94 fue un absoluto fracaso y se acordará un Belisario. Digamos, era increíble el golpe emocional que vivió la gente después del exitazo de Italia 90, no clasificar a Estados Unidos 94. Sí. Fue un golpe muy, muy duro. Dice, voy a ver una pregunta porque tengo que tener mucho cuidado cuando leo los comentarios. Aquí quería desmitificar o confirmar algo. Es cierto, a mí me cuesta creerlo, la verdad, que si seguía Pinto, 18 jugadores no iban a venir a la selección nacional. Es posible. Sí. Es posible. Es posible. Doña Ligia, uno siempre desarrolla confianza mucho con alguien en un grupo, ¿verdad? Digamos, usted era una de las pocas mujeres dentro del cuerpo técnico y uno siempre, no sé por qué, tiene la afinidad normalmente de tenerle mucha confianza. A usted, los muchachos, algunos tenían mucha confianza. Sí, claro. ¿Alguno llegó al borde de esa situación? No tanto así. Hay mucha madurez. Sí. Los jugadores son sumamente maduros y piensan incluso lo que van a hablar en un momento de esos. No se pierde la distancia entre mi trabajo profesional y la amistad con un jugador, siempre se conserva. O sea, hay un respeto. Yo respeto muchísimo al jugador, lo que está haciendo, es realmente el que está haciendo el esfuerzo. Yo lo estoy acompañando en ese proceso, pero él es el que juega. Entonces yo no puedo perder de vista el respeto, la admiración que le tengo al jugador. Tampoco puedo perder de vista el respeto y la admiración al entrenador. Claro. Y eso, como ser humano, uno cada minuto en una acción incoherente, uno tiene la esperanza de que la próxima que sigue no va a ser así. O sea, el ser humano puede cambiar. Y yo creo que eso era como la nota de todos, como que, ay, tal vez, ¿cómo está hoy? O que, bueno, encontrabas a alguien mal, pero uno no pierde la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes y no sé, como les dije en una pregunta por ahí, no sé si don Jorge se hubiera quedado, qué hubiera pasado, pero desde mi punto de vista profesional, yo hubiera hecho el trabajo igual y seguimos para adelante. Y es más, yo estoy aquí, pero estoy con los menús para la UNCAF. Y estoy balanceando el tipo de menú de acuerdo a la experiencia que tuvimos en Brasil. Y estoy organizando las meriendas. Y tengo que ver cómo se viaja y que estamos en Washington y que después Dallas y que yo no sé qué. O sea, y que cuál temperatura está. O sea, yo no puedo tener mucho tiempo de empezar a quejarme de nada, porque el deporte sigue. Los jugadores tienen que ser convocados, tienen que estar entrenando. La federación no se detiene. Es una empresa. Eso tiene que seguir. Eso es una empresa. Exacto. Yo creo que aquí Costa Rica está viviendo dos experiencias en este momento, la sociedad costarricense. Uno, el tema del post-mundial con todas estas condiciones que trae, y eso me parece más como para Gonzalo, que puede hacerlo desde el punto de vista sociológico. Me parece que el caso de ayer, de la decisión de la Asamblea Legislativa con respecto a la destitución de un magistrado, más el tema del comportamiento gerencial de los dueños de las empresas en este país, está en este momento poniéndose en remojo. Las barbas están en remojo. ¿Cuántos gerentes actúan como actúa Pinto? Claro. ¿Cuántos empleados de Costa Rica están en este momento viviendo situaciones de acoso laboral en las circunstancias dadas en las que no pueden salir porque es el arroz y los frijoles? Claro, que es el cheque de 15. Vaya, pregúntele, ¿y por qué no denuncian? Que es lo que le preguntan a un montón de jugadores, claro, y al cuerpo técnico. Ajá, y ellos no pueden denunciar porque saben que no tienen cheque el 30, no tienen cheque el 15. ¿Cuántos trabajadores en Costa Rica estarán perdiendo el miedo y podrán decir, bueno, ok, ya a partir de este momento renuncio a esta empresa, me voy y denuncio, ¿verdad? O denuncio y me enfrento al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo actúe.
esto me parece que es una enseñanza valiosísima que ustedes, Ligia, nos están dando a todos los costarricenses. ¿Y cuántos tienen compañeros que les dicen, ay, es que vos sos muy rarito? Ajá. Eso no es acoso, Así es. ni es hostigamiento, ni es falta de respeto. Así es. ¿Cuántas mujeres están siendo en este momento ofendidas y agredidas por los gerentes y por las empresas, por los gerentes de empresas? ¿Qué es lo que realmente está en este momento sucediendo en la epidermis del ser costarricense? Por eso es que este tema de hoy conlleva a una reflexión mucho más profunda, más allá del fútbol. Por eso el tema, cuando lo planteó Randall, a mí me fascinó, que era el tema de la disciplina versus el irrespeto, ¿ok? Que está en este momento en la sociedad costarricense. Ustedes lo vivieron, le dije, pero hey, vos sos profesional. Al final de cuentas, salís de la federación y abrís el consultorio y se te llena de inmediato, ¿ok? Pues estabas en otra condición. Bueno. Vaga la cuña. Los muchachos de la selección ya tenían la gran mayoría de sus contratos asegurados fuera del país. Sí, ahora, había una ilusión que los junta, que era la ilusión de trascender Italia 90. Eso era lo que estaba ahí. Y efectivamente no había un techo, no había un más allá. Pudimos haber llegado hasta las semifinales. Entonces, brevemente, guindándome sobre lo que estás diciendo, Belisario, yo creo que en el entendido de que esto fue mucho más allá del fútbol y que era una lección para todos, así como soñamos juntos, entendamos juntos que ante una injusticia tenemos que actuar y tenemos que identificar. Y yo creo que si hay una importante lección de este proceso, es esa que tan acertadamente ha señalado. No podría estar más de acuerdo con vos. Gonzalo, muchas gracias. Gracias, don Belisario. Gracias, doña Ligia. Gracias a ustedes que nos escucharon. Pueden observarnos en diferido a las 8:30 en Canal 2. Quiero leer algunos comentarios nada más muy rápidamente, aunque sé que estoy sobre tiempo. Y es Marcha Navarro Dinis de Llanes. Bueno, yo puse un comentario en mi Facebook personal, puse, vamos a ver, la CEL es una entidad privada que pertenece a una transnacional privada que se llama FIFA, que es patrono con jefes Pinto y que lucra con sus empleados seleccionados. Hay que respetar los derechos laborales y punto, no importa si es la CEL o una empresa. Ese es mi parecer personal. Entonces, doña Marcha Navarro, que es la esposa del embajador de Paraguay aquí, que está oyendo el programa, dice, existe también un choque cultural, de repente una forma de ser en un país es normal y en otro es chocante. Hay palabras de Costa Rica que son groseras en mi país, así como hay palabras de mi país feas que aquí no significan nada. Y Randall Muñoz, que es un amigo policía que estudió, y si me equivoco, yo sé que es policía, Randall, pero creo que estudió en Israel. Imagínense el nivel de disciplina que tiene Randall. Dice, ¿cómo aprendí hoy? Y yo no me imagino una disciplina más férrea que la de los policías. Y de la de los policías en Israel, imagínense. Y ya por último quiero agradecerle a Mario que me manda este comentario a mi Twitter. Dice, cuando creí que el culebrón de Pinto fue de fútbol no daba para más, llega Matices, le da un enfoque diferente y hace un buen programa. Gracias, Mario. Nos escuchamos además en la tercera edición de Noticias Monumental a las 7 y mañana nos volvemos a escuchar en Matices. Mañana va a estar buenísimo, no voy a decir qué es porque nos queman de qué mañana, pero mañana va a estar buenísimo. Los invito de verdad a escucharnos, es algo que nos preocupa a todos. 3:28. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.